a tratar de que sea un tiempo muy valioso para todos. Más o menos yo estimo tardar 1 hora con el contenido y después dar un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, primero pues me presento, mi nombre es Mónica de la Peña Domínguez, soy maestra en sistemas integrados de gestión y aquí pues hay un poquito de mi experiencia laboral de profesión. Soy ingeniero en industrias alimentarias, tengo la maestría en sistemas de gestión integrados, Bueno, algo, algo de experiencia en la industria, 8 años en el corporativo de Kellogg, Latinoamérica, y tengo pues experiencia profesional en varios países de los que ustedes ya mencionaron que nos acompañan, de Perú, de Chile, de Ecuador, de Colombia, Venezuela, Bolivia, Argentina. Entonces, pues bienvenidos. Soy PCQI, soy ATP para BRCGS, soy practitioner también para SQF, soy instructor para FCC 22000. Vamos a ver que sí existen algunos cambios y modificaciones con respecto a las entidades de entrenamiento de FCC 22000. Cuando salió la versión anterior, la versión 5.1, muy orgullosamente les puedo decir que el contenido que se mandó por parte de pues, la empresa donde yo estaba en ese momento fue el primer contenido aprobado a nivel mundial. Entonces, bueno, pues nos encanta FCC 22000. Soy facilitador también de aprendizaje digital y soy auditor interno para varios esquemas de ISO y para varios esquemas aprobados por GFCI. Y tengo bastante experiencia en auditoría, que digamos que pues es como mi fortaleza más grande, ¿no? La parte de auditorías en piso. También doy cursos de auditor interno. Entonces, y bueno, pues me gusta bastante. Parte de mi trabajo final de maestría fue justamente sobre auditorías internas. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que se va a ver el día de hoy en este foro, en este lapso. ¿Qué es FCC 22000? Probablemente ustedes ya saben qué es FCC 22000, pero bueno, lo vamos a repasar, lo vamos a recordar. Vamos a ver cuáles son los objetivos de FCC 22000, cuál es su estructura. Vamos a ver algunos cambios y los alcances en las categorías. Y específicamente vamos a hablar de los requisitos adicionales, que fue justo donde se presentan la mayor cantidad de cambios. Entonces, bueno, pues esperemos que sea muy rico este foro. Si alguien tiene algún comentario, es muy bienvenido. Como ustedes saben, FCC 22000 significa Food Safety System Certification y pertenece como tal o es aprobado, es un esquema aprobado por la Global Food Safety Initiative. Otros esquemas equivalentes son, por ejemplo, SQF, IFS y BRCGS. Está compuesta esta norma por ISO 22000 en su versión más actualizada, que es la 2018. También participa la norma técnica ISO TS 22002 y aquí vamos a ver que tenemos una X, porque dependiendo del sector va a ser la norma o el número, raya 1 va a ser o guión 1, va a ser para alimentos, guión 4 va a ser para empaques y bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Y además tenemos los requisitos adicionales. Por sí sola, la norma ISO 22000 no es un esquema aprobado por GFCI, por eso se complementa con la norma técnica, que básicamente nos habla de los programas de prerequisito y tiene también los requisitos adicionales. Entonces, esta es la estructura de FCC 22000. Saludos desde Ecuador, Vero. Muy bien, excelente, bienvenida. Bueno, pues, ¿cuáles son los objetivos? En general, para todos los esquemas de certificación, los esquemas que son certificables, pues buscamos darle a nuestros clientes y, en el caso de alimentos, a nuestros consumidores un registro que sea confiable, ¿verdad? Yo siempre les pongo el ejemplo, si nosotros fuéramos, por ejemplo, de visita, no sé, a Corea, a India, a un país donde no entendemos ni siquiera las letras, o no sabemos, no conocemos las marcas, bueno, pues trataríamos
de enfocarnos o de buscar una marca conocida para asegurarnos, porque tenemos confianza de esa marca, ¿no? Para asegurarnos de que no nos va a generar un daño a la salud y poderla tomar o comer con absoluta confianza. Este es parte de los objetivos que busca FCC 22000. Desde la versión anterior tenemos una plataforma en donde nosotros podemos identificar o rastrear los certificados de nuestros proveedores para ver si son certificados pues viables, ¿no? Confiables y verdaderos, si son auténticos, porque de todos los esquemas, FCC 22000 es el esquema que tiene más certificados pues falsos, ¿no? Por eso, ahorita la fundación está haciendo muchos esfuerzos en que nosotros podamos confirmar que la información que nos dan nuestros proveedores, pues realmente sea cierta y sea confiable. Otro de los objetivos es la aplicación de un sistema como tal de inocuidad. Esta norma o este esquema está basado en la norma ISO. Y como ustedes saben, la norma ISO pues es un sistema de gestión que se basa tanto en la gestión del riesgo como en el ciclo de mejora continua. Entonces, FCC 22000 integra estos elementos dentro de su metodología, pues lo cual lo hace muy completa y muy enriquecida. También generar confianza en los consumidores y en los clientes, que es un poquito lo que ya hablábamos, y vincularse con los objetivos de la ONU. ¿Por qué? Esto se da porque, bueno, pues la población sigue en crecimiento. Entonces, cada vez existe pues más falta de recursos, de agua, por ejemplo, ¿no? En México es un problema grave que estamos viviendo, la falta de agua, la falta de alimentos. Y estos alimentos, bueno, pues también son más susceptibles, por ejemplo, al fraude alimentario. Entonces, lo que se busca es tener alimentos en cantidad suficiente y que generen confianza, salud y crecimiento a las personas. Ya entrando un poquito más en materia, vamos a ver las categorías. Aquí lo primero que podemos identificar, ¿alguien me puede decir qué identifica con respecto a la versión anterior? Aquí nos falta algo, ¿verdad? Nos falta la categoría A. Esta categoría, digamos que se elimina porque pues no tenía suficientes miembros o suficiente fama. Entonces, pues se elimina y se enfoca en estas categorías que vemos aquí en esta tabla, ¿no? Prácticamente, bueno, algunas cambiaron, vamos a verlas. La B3 se refiere a las actividades muy básicas post cosecha, que pueden ser como, por ejemplo, selección, limpieza. No entra la parte, gracias, Felipe. Sí, gracias, Felipe, sí, tienes razón. No integra la parte como tal de la agroindustria. Son actividades muy básicas después de la cosecha. Y esto, la normativa que le aplica es la ISO TS 22002-1, que es prácticamente para la fabricación y manufactura de alimentos, que esto lo vemos muy claro en la sección que sigue, ¿verdad? En la categoría C. Aquí tenemos toda la parte de preparación, preproceso, de la planta de productos perecederos de origen animal, de origen vegetal, de ambos orígenes y productos estables a temperatura ambiente. Aquí también se integra tanto la parte de alimentación humana como la parte de alimentación animal. Antes se tenía una categoría específica para alimentación animal, pero bueno, los requisitos eran bastante parecidos, entonces, bueno, pues aquí se integra la parte de mascotas, ¿sí? Y también está regida por la norma técnica ISO TS 22002-1. Después tenemos esta parte que es diferente a los alimentos para mascotas, ¿verdad? Esto va dirigido para piensos y alimentos para animales que puedan ser consumidos por los humanos o no. Y esto está regido o está normado
por ISO 22002-6. La fábrica de confiterías, me preguntan, estaría integrada en la raya 1. Los servicios de restaurantes y comidas, esto ya existía en la versión anterior, son la categoría E y la vamos a consultar en la ISO TS 22002-2. Aquí hay una pequeña diferencia o un pequeño cambio. En la sección F se integra toda la parte del e-commerce, que a mí se me hace algo interesantísimo y les puedo decir que este es el primer esquema que tiene específicamente para el e-commerce de alimentos y bebidas pues una categoría. Esto todavía no se ve en los otros esquemas. En la categoría I, que lo tenemos para empaques para alimentos, los empaques para alimentos, pues en su mayoría vamos a integrar la parte de los empaques que tienen contacto directo con el producto. En algunos casos, ya también se habla de que el empaque primario es lo que constituye la unidad de venta. No necesariamente tiene contacto directo con el producto, pero en este caso, si queremos certificarnos, si somos fabricantes de materiales de empaque, bueno, pues entramos en esta categoría. Hay algunas distinciones, como por ejemplo las cucharitas, ¿no? Que vienen integradas dentro del empaque. También se considera material de empaque primario, las servilletas en algunos casos, ¿verdad? Siempre y cuando su uso previsto sea el de consumirlo con el alimento. No aplica para por ejemplo, para las servilletas que utilizamos de manera doméstica. Esto es únicamente para los acompañantes de los materiales de empaque que van hacia el empaque para alimentos. Y esta parte de producción de bioquímicos que queda igual, que también está dentro de la ISO TS 22002-1. Muy bien. Bueno, vamos a ver cuáles son los requisitos adicionales. Están así, ¿verdad? Están así con esta nomenclatura. El 251 nos habla de la gestión de servicios y materiales comprados. Aquí vamos a integrar todos los servicios que pudieran tener un impacto en la inocuidad de los alimentos. ¿Cómo qué podría ser? Bueno, aquí entran muchas cosas. Entran los laboratorios, entran las lavanderías, el transporte, la calibración, la limpieza, el mantenimiento, los servicios de comedor, etcétera. Por ejemplo, bueno, controladores de plagas, ¿no? También es uno de los más relevantes. Y también entra la parte de materiales. En ISO tenemos una cláusula, que es la cláusula 761, que nos habla también de compras. Esto se debe de cumplir adicional a lo que nos marca ISO. También tenemos el siguiente que nos habla de etiquetado de productos y materiales impresos. Los vamos a desglosar cada uno de ellos, por eso voy un poquito rápido, porque sí es bastante información. Tenemos también la defensa de los alimentos, que es un tema interesantísimo y nos podríamos pasar aquí 25 horas hablando de la defensa alimentaria. El siguiente requisito es la mitigación del fraude, que también es un tema que está muy solicitado, que también podemos ofrecer algún webinar acerca de este tema de fraude alimentario y cómo prevenirlo. El uso del logotipo de FSC 22000. También tenemos la gestión de alérgenos, que adicional a lo que tenemos en la norma ISO 22002, aquí también entran algunos cambios. Tenemos la parte de monitoreo ambiental, cultura de calidad e inocuidad. Esto está muy, muy bonito porque anteriormente, en la versión anterior de FSC 22000, podíamos integrar la parte de calidad, ¿no? FSC 22000 pues está como dirigida mucho más a la inocuidad y no tanto a la calidad. En SQF sucedía algo similar. Si nosotros queríamos integrar el tema de calidad, pues eran como dos módulos o dos estándares por separado.
En el caso de FSC 22000 teníamos lo que era FSC 22000Q, en donde tú podías certificar tanto ISO 22000 como ISO 9001. Aquí se integra y se empieza a hablar de calidad y de inocuidad alimentaria en el mismo esquema. Eso, la verdad es que es un valor agregado que nos da este estándar. También nos habla de control de calidad. Vamos a ver cada uno de ellos. Lo que está en rojito es porque así lo mencionan los cambios en la página de FCC 22000. Nos habla de transporte, almacenamiento y depósito. Tenemos control de peligros y medidas para prevenir la contaminación cruzada, la verificación de los programas de prerequisito, que así es como se abrevia, ¿verdad? Programas de prerequisito, diseño y desarrollo de productos, estado de salud, que solamente aplica para la categoría D, que ya vimos, si se acuerdan, la categoría D solamente aplica para piensos y animales, alimento para animales. Entonces, bueno, pues algunos de nosotros quizá no necesitamos atender a este requisito. Tenemos también la gestión de equipos, que vamos a ver, a mí es una cláusula que me encantó. La pérdida y desperdicio de alimentos, que aquí es donde también se vincula con la parte de los objetivos de la ONU. Requisitos de comunicación, requisitos para la certificación multisitio. Este de pérdida y desperdicio de alimentos es el único esquema que lo aborda. Los demás, pues básicamente no tienen como mucho problema en el desperdicio, ¿verdad? Entonces, esa también es una ventaja que nos ofrece FCC 22000. Vamos a hablar muy brevemente de la parte de gestión de servicios y materiales comprados. Aquí nos dice que específicamente para los laboratorios que en donde se realicen análisis que nos van a servir para hacer una validación o una verificación, tiene que ser un laboratorio competente. Por ejemplo, que esté acreditado bajo un estándar internacional como puede ser ISO 17025. También nos pide tener un protocolo para las compras en situación de emergencia. ¿Qué puede ser situación de emergencia? Pues puede ser el COVID, puede ser alguna situación del país en donde no se permita a lo mejor el intercambio comercial entre diferentes países, como es el caso de Venezuela, el caso de guerra, ¿no? Por ejemplo, que estamos viviendo en algunas partes del mundo, o de algún desastre natural. En estos casos, si nuestro proveedor que ha sido aprobado con el método o con el procedimiento no puede surtirnos por alguna razón y tenemos que acudir a un proveedor de emergencia, bueno, debemos definir criterios previamente para asegurarnos que aún en estas condiciones de emergencia seguimos asegurando la inocuidad de los productos. ¿Qué puede entrar aquí? Bueno, puede ser algún proveedor alterno. Podemos quizá solamente pedirle su certificación, una certificación de tercera parte, o bien podemos hacer análisis a los productos y materiales que nos van a surtir o que se pretenden surtir. También habla de los productos animales libres de sustancias prohibidas, como por ejemplo algunos antibióticos, algunos metales pesados, algunos medicamentos, ¿verdad? También esto no es nuevo, ya estaba, solamente se integra la parte de calidad en las revisiones de las especificaciones para asegurarnos de que lo que nos están entregando realmente es lo que nosotros solicitamos. Y cualquier cambio pues debe de ser comunicado. Nos hablan un poco también de los criterios de uso de los empaques reciclados, que aquí debemos de conocer, en dado caso, cuál es el porcentaje de materiales reciclados cuando tenemos materiales de empaque. La siguiente cláusula o el siguiente requisito nos habla del etiquetado de productos y materiales impresos. Aquí nos dice que es importante revisar y tener en consideración la legislación del país donde se está fabricando nuestro alimento, nuestro producto y donde se va a vender. Esto incluye el requisito de etiquetado, incluye a los alérgenos y también a los requisitos de los clientes.
Cualquier declaración especial, como por ejemplo, una declaración especial puede ser orgánico, puede ser kosher, puede ser halal, puede ser gluten free, etcétera, debe de ser verificada y debe de asegurarse a lo largo de toda la cadena de producción. Porque muchas veces desde el origen de los ingredientes debemos de asegurarnos que venga con este estado de identidad preservado y a lo largo de toda nuestra producción también. Los productos que no están etiquetados, como pudiera ser un granel, que no necesariamente va a venta directa hacia el consumidor, pero sí lo podemos utilizar como parte o como materia prima de otra etapa productiva o de otra fábrica. En este caso, aunque el material no venga impreso o no venga etiquetado, sí debemos de asegurar que se entregan todas las instrucciones de uso para que el uso sea el correcto. Por ejemplo, que damos a conocer cuál es la temperatura de almacenamiento, si debemos de sellar completamente el empaque después de utilizarlo, si lo debemos de refrigerar, etcétera. Estas condiciones se deben dar a conocer aunque el producto no esté etiquetado. Y para las empresas que imprimen gráficos, también debemos de tener esta gestión del material y control. Aquí, ¿qué debemos de considerar? Bueno, pues que sea un arte aprobado por la empresa, por el dueño de la marca. Cualquier cambio debe de ser comunicado y aprobado. Cada corrida se debe de aprobar con relación pues al estándar aprobado o a la muestra aprobada. Y cualquier material obsoleto o que no se va a usar se debe de destruir para evitar o prevenir el uso no deseado de nuestra marca o de nuestras etiquetas, porque aquí también es un factor que favorece al fraude alimentario. El siguiente programa es muy interesante. Aquí les dejo una liga en donde ustedes pueden accesar, porque FCC 22000, si ustedes están certificados en FCC 22000 o no, de manera gratuita, de manera libre, ustedes pueden accesar a las guías. Estas guías nos dan una idea mucho más clara de por dónde podemos comenzar a desarrollar nuestros programas de defensa alimentaria. Tenemos varios, se los voy a ir comentando a lo largo de la exposición. Aquí que nos pide básicamente, pues tener una evaluación de amenazas. Existen muchas herramientas para hacer la evaluación de amenazas. Algo importante que podemos considerar es que ya existen metodologías desarrolladas. Ya no tenemos nosotros la necesidad de inventarnos una metodología. Existen muchas. Existen muchas provistas, por ejemplo, por la FDA. Ejemplos, la metodología de los 3 elementos, el Food Defense Plan Builder, que también es de acceso gratuito y lo podemos descargar en nuestra computadora, nos va llevando de la mano. Tenemos que alimentarlo con nuestros planes HACCP o nuestros planes de Food Safety Plan, nuestros planes de inocuidad alimentaria. Esta evaluación de amenazas nos va a indicar si es que tenemos alguna actividad de alto riesgo o si tenemos alguna amenaza. Cuando hablamos de defensa de los alimentos, vamos a hablar de amenazas. Cuando hablamos de inocuidad alimentaria, vamos a hablar de peligros. Cuando hablamos de fraude alimentario, se habla de vulnerabilidades. Entonces, en el caso de defensa alimentaria, si nosotros identificamos alguna actividad que sea una amenaza o que pudiera representar una amenaza, debemos de tener actividades de mitigación para reducir que ese riesgo se materialice en una actividad que comprometa tanto al producto, al consumidor, a la instalación o a la marca, ¿sí? Estas actividades de mitigación, bueno, pues son algunos protocolos que incluso ya tenemos implementados en nuestra compañía, como por ejemplo, pudiera ser el control de visitantes, pudiera ser la capacitación, pudiera ser los accesos controlados a áreas sensibles como áreas productivas, como almacenes de químicos, etcétera. Y algo muy importante es que se deben mantener mecanismos de verificación.
Es decir, asegurarnos de que lo que estamos haciendo realmente se está haciendo como fue planificado y, y funciona, ¿verdad? Por aquí alguien me mandó un mensaje que dice vulnerabilidad, Liz. Sí, es correcto. La vulnerabilidad la vamos a hablar cuando estemos hablando de fraude alimentario. Muchas gracias, Liz. Es correcto. Y bueno, el siguiente requisito justamente nos habla de la evaluación, perdón, de la mitigación del fraude alimentario, que este es un tema que ha sido, que va en crecimiento, ¿no? Y por esto del fraude alimentario, muchos de los esquemas también han cambiado de versión, ¿no? Por ejemplo, IFS, por ejemplo, BRCGS, FCC 22000, están obedeciendo justamente a estas tendencias que se están dando en el mercado. ¿Por qué? Porque cada vez se presenta más fraude alimentario. Hoy estaba viendo una noticia que las tortillas de México, ¿no? Que son como las arepas, un poquito en otros países, falsas. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, pues hay muchos tipos de fraude, algunos de los que les puedo comentar. Exactamente, Liz. Liz nos dice súper creciente la demanda de alimentos. El fraude alimentario, pues, se basa o su principal motivación es económica. Entonces, si yo decido hacer fraude alimentario es porque busco una ganancia económica. A diferencia de la defensa alimentaria, que va más como por una ideología o un deseo de venganza hacia la compañía, hacia mi jefe, hacia mis compañeros, hacia el equipo, etcétera, ¿verdad? Aquí va más enfocado a obtener una ganancia económica. Por eso los diferentes tipos de fraudes se basan en sustitución de un ingrediente valioso por un ingrediente de menor valor, ya sea total o parcial. Puede ser mercado negro, pueden ser productos piratas, ¿verdad? O clones, en donde quizá el logotipo es muy similar, el nombre de la marca es muy similar y pues algunos consumidores se pueden confundir, obviamente el precio pues a lo mejor es más bajo y y no es un producto necesariamente seguro. Otro tipo de fraude es el etiquetado engañoso, donde nos prometen tener ciertas características del producto, pero en realidad no las tiene. No necesariamente nos tiene que generar daño a la salud. Simplemente no es lo que estamos comprando, simplemente es un engaño al consumidor. Y aquí lo interesante, pues, es revisar el historial de fraude a través de todo el mundo. Por ejemplo, los alimentos que son mucho más susceptibles o mucho más vulnerables, como nos decía Liz, está la miel de abeja, está el aceite de olivo, están las especias, están las bebidas alcohólicas, los jugos o zumos de frutas, están las bebidas o alimentos que tienen denominación de origen, también todos los productos que nos ofrecen un valor agregado, como por ejemplo los alimentos orgánicos, que normalmente son mucho más caros, ¿no? O el gluten free, etcétera, que son mucho más caros. Entonces yo digo que es gluten free, lo vendo al doble de lo que en realidad debería de costar en el mercado, y pues ahí yo tengo una ganancia económica. Para esto también debemos hacer acciones de mitigación. Cuando nosotros detectamos que tenemos un alimento o un ingrediente que es altamente vulnerable, ¿qué podemos hacer? Bueno, parte de las acciones de mitigación incluyen solicitar los certificados de análisis, hacer auditorías en sitio, solicitar a nuestros proveedores que también implementen un esquema de protección al fraude alimentario, hacer como tal análisis, pero son análisis que no son de rutina, compañeros, sino que van enfocados a la detección del fraude alimentario. Es un tema que hasta Netflix, nos dice Angie, existe un documental que se llama Rotten, específicamente de esta serie de Rotten. El que les recomiendo que vean es el de la miel. Es impresionante. Incluso ahí se habla de una problemática que se da a nivel mundial, que es
por ejemplo, empezaron a entrar, hace mucho tiempo tuvimos un problema con la leche para bebé, ¿no? Que fue contaminada con melamina y esto desencadenó la muerte y enfermedad renal de bebecitos, de 9 bebecitos, creo que 3 bebecitos fallecieron y muchos se enfermaron muy gravemente. Entonces, a partir de ese momento, eso se generó en China. Empiezan a haber ciertas restricciones de ingreso de alimentos chinos a los países, por ejemplo, de América. ¿Qué hace China? En lugar de decir hecho en China, lo manda a Taiwán, lo manda a Rusia, lo etiquetan en Rusia y lo mandan como si fuera un producto ruso. Eso también es fraude alimentario. Y esto nos habla mucho en el documental que nos comenta Angie, justamente en el tema de la miel. Entonces, se los recomiendo ampliamente, ¿no? También trae un tema por ahí del agua, hay un capítulo del aguacate, hay un capítulo del vino, hay uno del cacahuate, que aborda un poquito más el tema de alérgenos, etcétera. Entonces, está muy interesante, ¿no? Ahí en el del agua dice que agua de manantial. Y pues no, muchas veces no es agua de manantial. Esto también se considera fraude alimentario. Entonces, estas acciones de mitigación, pues debemos de llevarlas a cabo para prevenir o reducir las probabilidades de que este fraude se materialice. Y por supuesto, también debemos de contar con procedimientos de verificación. Este esquema no nos marca una frecuencia, pero yo les diría que sería bueno hacerlo por lo menos una vez al año o cuando exista eh, alguna intención, ya sea real o potencial, de fraude o de defensa, ¿no? Este requisito también tiene su guía, compañeros, nada más que, bueno, no lo puse acá, ¿verdad? Se me pasó, pero también tiene su guía. Si ustedes se meten a la página de FCC 22000, buscan los documentos del esquema y ahí viene documentos guía. Los pueden descargar incluso en español. Entonces, está muy, muy amigable ya la página. Exactamente, ¿verdad? También dependiendo del riesgo, puede ser la frecuencia de revisión o de actualización. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién me hizo el comentario? Liz, muchas gracias, Liz. Bueno, también nos habla del uso del logotipo, en donde nos dice que el uso del logotipo debe de tener los colores específicos, no podemos modificar los colores, se puede usar en blanco y negro en algunos casos y la pueden usar empresas que han comprobado cumplir con los requisitos de FCC 22000 y que además han sido certificadas. La podemos utilizar en los materiales de marketing, pero no la podemos utilizar en productos, en empaques, en etiquetas, en certificados de análisis. ¿Por qué es esto? Bueno, porque FCC 22000, bueno, no directamente FCC 22000, lo que se certifica es el sistema de gestión, ¿no? La casa certificadora certifica el sistema de gestión, no cada lote de producción. Por eso es la intención de que no se use de esta manera, porque bueno, esto podría ser un motivo, si hay algo en algún lote, alguna contaminación o lo que sea, se podría llegar a culpar a FCC 22000 y decir, bueno, pues ahí está tu logo. Por eso no lo debemos de utilizar en estos, en productos, en empaques, en etiquetas. Puede ser incluso motivo de retiro de la certificación. Por eso hay que tener como mucho cuidado. En la parte de gestión de alérgenos, bueno, pues primero aclarar aquí, ¿verdad? Cada país, cada región tiene diferentes alérgenos. En México, por ejemplo, en América en general, nos regimos algunas veces mucho por lo que dice FDA. Y aquí recordemos que pues ya se integró a la lista de los grandes 8, ya se integró el número 9, que es el sésamo o ajonjolí. Bueno, y por ejemplo en Europa son 14, en Japón son también diferentes, se integran algunos otros. Creo que Brasil también tiene sus alérgenos específicos. Entonces, básicamente, pues, ¿qué se nos pide aquí? Tener un listado tanto en materia prima
como en producto terminado, puede ser un listado de alérgenos que se van a manipular, que se van a fabricar en la planta, ya sea de manera, pues, a propósito, que los estemos integrando dentro de la formulación, o ya sea por arrastre de nuestros proveedores. Este listado de alérgenos debe de ser muy claro en cuanto a los alérgenos que tenemos en la instalación, en la línea, en la planta y en el producto. Debemos también de gestionar un análisis de riesgos en donde se nos hable del contacto cruzado y de estos puntos en donde pudiéramos tener este potencial de contaminación entre un área y otra, entre una línea y otra, y basado en este análisis de riesgos, pues implementar medidas de control. Medidas de control como las que ya conocemos y tenemos implementadas en nuestras plantas, desde la parte de la recepción, el etiquetado, el almacenamiento controlado, la producción, que primero vayamos de una producción libre de alérgenos, por ejemplo, que hagamos una leche, después hagamos una leche con chocolate y después hagamos una leche con chocolate y nuez, ¿verdad? Nos piden, sí nos piden tener procedimientos de limpieza validados y verificados. Y también las etiquetas precautorias, que este es un tema pues bastante debatible, porque las etiquetas precautorias nos alertan en caso de que, por ejemplo, ¿verdad? Les cuento un ejemplo, una fábrica de galletas, me parece, se detectó que tenía las galletas trazas de mostaza. En la planta se hicieron análisis, todo tipo de análisis al producto, al personal, a las prácticas. No había rastro de mostaza, ¿no? Se fueron a los materiales de empaque, a los ingredientes, nada, ¿no? Hasta que se dieron cuenta de que de origen en el campo había un campo cerca que, pues por el aire, llegaba a la cosecha de trigo, trazas de mostaza. En ese caso, pues sí, ¿verdad? Debemos de incluir la etiqueta precautoria que diga puede contener trazas de, pero esto no nos exime de tener buenas prácticas, de tener protocolos de limpieza, de tener protocolos de mantenimiento, etcétera. Entonces, etiquetas precautorias tienen que ver con el semáforo, pero las etiquetas precautorias en el caso de alérgenos son las que nos indican que puede contener trazas de o que está fabricado en equipos que también fabrican, por ejemplo, nueces, ¿verdad? Cuando hay empresas que incluso si tú vas a una visita, a una auditoría, a una entrevista, productos que fabrican, por ejemplo, productos con maní, desde la entrada te comentan y te dicen, estás entrando a una instalación que procesa maní. Entonces, pues ten cuidado, ¿no? Porque si tú eres alérgico, te puede generar una reacción desagradable o adversa. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, Liz. Liz nos dice que son las alertas en las etiquetas y normalmente pues ya todas las legislaciones de los países incluyen este etiquetado de alérgenos. Algo que es vital es la capacitación al personal, ya sea personal temporal, contratista, fijo, visitantes, etcétera, y ya sea que se manejen en la planta alérgenos o no, el personal debe de tener una concientización, aunque sea muy básica, de cuáles son los alérgenos. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Bueno, pues en la planta no se utiliza ningún alérgeno, hacemos, no sé, ¿verdad? Vinagre, ok, está bien, pero llega un visitante, llega algún contratista y trae dentro de su lonchera nueces o maní y no sabe, se lo lleva al área productiva o simplemente lo manipula con las manos, no hay una buena higiene, se le derrama sobre el uniforme y así se va a las áreas productivas. Por eso debe de haber una mínima conciencia para todas las personas en relación a alérgenos. Y este programa debe de contar con una revisión anual. Muy bien. Digo, es muy breve, ¿no? Alérgenos es un gran tema. En cuanto al monitoreo ambiental, aquí nos dice que debemos incluir organismos patógenos relevantes para nuestro producto, para nuestro proceso,
también organismos de deterioro e indicadores. Algo que a mí me gustaba mucho de la versión anterior es que el monitoreo ambiental integraba alérgenos, porque hemos visto en las plantas o en las instalaciones que fabrican alimentos que a veces los alérgenos son materiales, por ejemplo, en polvo, ¿no? Y pueden llegar a ser muy volátiles. Entonces, en una línea o en un equipo donde no debería de existir este alérgeno, pues, ¿qué creen? Hay trazas de alérgeno. A mí me gustaba mucho esta cláusula. Ahora la quitaron. Sin embargo, bueno, pues siempre podemos ser libres de seguirla implementando, ¿verdad? Ok, bueno. Dice aquí también que los procedimientos de monitoreo ambiental, el monitoreo ambiental se refiere, solemos también confundirnos con el monitoreo ambiental. Se refiere a este monitoreo de superficies que pueden o no estar en contacto directo con el producto. Entonces, aquí hay que considerar también procedimientos de evaluación de la eficacia de nuestro monitoreo ambiental. También considerar no nada más hacer pues los análisis y guardarlos en un cajón, sino también tener el análisis de tendencias y estar alertas, quizá si tenemos un organismo indicador, si no hemos rebasado el límite, pero estamos muy cerca, ¿no? También es un momento para poner acciones correctivas. No necesitamos rebasar los límites para empezar a hacer mejoras. Y este programa debe de contar con una revisión anual. Aquí les dejo, este es otro de los requisitos que tienen una guía de elaboración. Estas guías, la verdad es que son bastante amigables y nos pueden ayudar muchísimo para poder comenzar a tener una idea mucho más clara de por dónde empezar a establecer nuestros requisitos y nuestros protocolos. Ese ya lo habíamos comentado un poquitito, que nos habla de la cultura de calidad e inocuidad alimentaria. Aquí ya se integra el tema de calidad. Nos dice que debemos tener objetivos de cultura establecidos por la alta dirección. Esto es muy importante, porque en todos los esquemas, siempre el tema de cultura de calidad e inocuidad está integrado en la sección de la alta dirección. Y es algo que debe de permear desde la alta dirección a través de todos los niveles. Los objetivos deben de ser muy claros y debemos de basarnos también en un plan de cultura de calidad e inocuidad. Este plan debe incluir por lo menos formación del personal, comunicación, retroalimentación y medición del desempeño. Aquí yo les puse una fotografía que la saqué de el position paper de GFSI que nos habla de cultura de inocuidad. Y aquí ellos, pues, consideran 5 dimensiones. Aquí están estas dimensiones, no se alcanzan a distinguir muy bien, pero también es un documento de acceso gratuito. Ustedes ingresan a la página de MyGFSI, MYGFSI, y ahí buscan el position paper de cultura de inocuidad. Es un documento sumamente amigable, nos va guiando de cómo podemos hacer esta medición de en dónde estamos y qué actividades nos pueden llevar a un siguiente nivel. Los objetivos para un plan de cultura, bueno, pues como cualquier objetivo, debe de incluir la meta, a dónde quiero llegar, en cuánto tiempo quiero llegar, la revisión a intervalos planificados y, por supuesto, una vez alcanzados los objetivos, activar la mejora continua. Igual tenemos un documento guía que nos habla de cómo poder elaborar nuestro plan de cultura de calidad e inocuidad. El siguiente requisito es el requisito, a ver, déjenme mover esto, que no veo, es el requisito de control de calidad. Y aquí nos dice que, bueno, debemos de tener política y objetivos. La política y los objetivos deben estar relacionados. La política sirve como marco de referencia para el establecimiento de los objetivos y también la debe de establecer, implementar, mantener y actualizar la alta dirección. Nos habla también de la liberación del producto y de todos los procedimientos que debemos asegurar para poder liberar un producto y que salga con calidad de inocuo.
Nos habla también aquí del control de cantidades, peso, volumen y de la calibración de los instrumentos que tienen injerencia directa sobre la calidad o la inocuidad de los productos. Nos pide tener protocolos para el arranque de las líneas y procedimientos de etiquetado y envasado. Esto es relevante porque la causa número 1 de retiros en Estados Unidos es porque viene un producto en un empaque que no es el correcto, que no le corresponde. Entonces, sobre todo cuando es un tema de alérgenos, se vuelve muy relevante. Por eso es muy importante tener procedimientos de etiquetado y envasado que nos permitan estar revisando con una frecuencia definida que el empaque corresponde al producto que estamos empacando y hacer un despeje correcto de las líneas cuando no estamos utilizando ciertos empaques o cuando hay un cambio de producto. ¿Por qué? Porque hay empaques que se parecen muchísimo, entonces puede ser difícil de distinguir de manera visual o puede ser muy confuso, ¿no? Crece el potencial ahí pues de error. Otro punto es el transporte, almacenamiento y depósito, que aquí básicamente nos habla de asegurar la rotación, ya sea por entradas o ya sea por fechas de expiración. Primeras entradas, primeras salidas o primeras fechas de expiración, primeras salidas. Aquí es un requisito como muy específico para cuando tenemos sacrificio dentro de la instalación, sacrificio, por ejemplo, de cerdos, de vacas, etcétera. Debemos de asegurar la temperatura y el tiempo posterior al sacrificio. Algunos de nosotros, pues este requisito no nos aplica. Y como siempre, ¿verdad? Asegurar las condiciones de entrega y la limpieza e inspección cuando tenemos tanques o pipas. El siguiente punto nos habla de control de los peligros y medidas para la contaminación cruzada. Aquí nos dice que debemos de partir de una evaluación de riesgos para saber si necesitamos implementar algún equipo de detección de cuerpos extraños. Nos pide tener, para cada uno de estos equipos de detección, nos pide tener un procedimiento de gestión de los equipos, cómo se van a monitorear, con qué frecuencia, cómo se hace ese monitoreo, cómo se hace la verificación, quién la hace, con qué frecuencia, e incluir aquí las acciones correctivas en caso de alguna desviación. Y también, en caso de tener algún hallazgo, cómo se gestiona este material extraño, de dónde vino la posible contaminación y bueno, qué información nos da, ¿verdad? También tenemos el requisito de la verificación de los prerequisitos. Aquí nos pide tener exactamente como lo comentaban ustedes, inspecciones rutinarias con una frecuencia definida basada en el riesgo de cada uno. El objetivo de la verificación en general es asegurar que los programas están funcionando de acuerdo a cómo fueron planificados, de que se sigue esa estrategia paso por paso como fue planificada y que además pues son efectivos. El siguiente requisito habla de diseño y desarrollo de productos. Nos pide tener un procedimiento para los productos nuevos o para algún producto que sea reformulado. Esto incluye considerar cualquier nuevo peligro para la inocuidad. Por ejemplo, pudiera ser algún alérgeno, pudiera ser algún material de difícil manejo, pudiera ser alguna condición especial del manejo de los mismos ingredientes o de los equipos, requerir temperaturas específicas, ¿no? Entonces, aquí se revisa toda esta parte de los cambios o de los nuevos productos. También es muy importante cuando tenemos cualquier cambio, uno, estandarizarlo en procedimientos y dos, tener la capacitación de los que ejecutan. ¿Qué pasa cuando tenemos un producto nuevo o un cambio de formulación? Cuando hacemos las pruebas en planta, llega todo el equipo directivo, investigación y desarrollo, los de calidad, los de producción, está en mantenimiento, todos, ¿verdad? La primera corrida todo el mundo se desaparece y cuando hay ciertas dudas, pues a lo mejor los operadores no tienen esta habilidad de gestionar cualquier problema emergente. Muy importante la parte de los recursos, la parte de los equipos y mantenimiento en caso de algunos cambios
Los ensayos de vida útil también pueden ser relevantes y en caso de que tengamos productos listos para el consumo, debemos de validar las instrucciones de cocción si es que el consumidor tiene dentro de su casa la tarea o la obligación de llevar este producto a un estatus de ready to eat. Estas condiciones deben estar validadas. Por ejemplo, lo que vemos en los empaques muchas veces, ¿no? Esta avena se debe cocinar en horno a cierta temperatura por cierto tiempo. Si es en horno de microondas, pues entonces a esta temperatura con este tiempo. Esas condiciones deben ser validadas para no dejar pie a que tal vez el consumidor o el usuario no haga un uso adecuado del producto y pueda seguir contaminado o pueda estar o generar un riesgo para la salud. Esto incluso lo vemos en los productos, pero ya lo empezamos a ver en los restaurantes. Cuando nosotros pedimos, o en los hoteles, cuando nosotros pedimos un corte de carne, a lo mejor crudo o poco cocido, un término rojo, en algunas ocasiones sí se nos dice, ¿verdad? Cuando comemos sushi y todo esto, sí se nos dice que los productos crudos son un riesgo para la salud. Muy bien. ¿Dónde entra control de plagas y qué peso tienen las auditorías? Ok, el control de plagas está establecido dentro de los requisitos, los prerequisitos que nos marca la norma ISO TS 22002. Ahí está la parte de la gestión o el manejo integrado de plagas. Y tiene mucho peso en la auditoría, ¿verdad? Algún hallazgo evidente sobre el flujo de producto o sobre el producto como tal nos puede generar un hallazgo crítico, una no conformidad crítica. Bien, regresando acá al tema de los requisitos adicionales, continuamos con este que les comentaba, que solamente aplica para la categoría D. Aquí, el estado de salud de las personas no debe representar un riesgo para los alimentos. Bueno, pues en general no nos aplica a varios de nosotros. El siguiente nos habla de la gestión de equipos y aquí hay cambios muy interesantes, compañeros. En primer lugar, nos dice que debemos tener una especificación documentada de compra de equipos, ya sean nuevos completamente o heredados o hechizos que nosotros hagamos en nuestra propia planta o que compremos ya usados de otra planta hermana o simplemente pues lo compremos que no sea un equipo nuevo, pero para nosotros sí sea un equipo nuevo. Debemos de tener esta especificación que incluya o que considere el diseño higiénico de los equipos, los requisitos legales y del cliente, el uso previsto, para qué voy a usar ese producto, y el proveedor debe suministrar pruebas de que cumple con la especificación. ¿Por qué? Bueno, pues porque se dan muchos casos. Hoy en la mañana de un curso de diseño sanitario y justamente hasta en los aceros inoxidables, pues tenemos grados, ¿no? Tenemos diferentes pulidos, diferentes rugosidades. Entonces, si nosotros no vamos o no nos partimos de una especificación de compra documentada y no solicitamos estas pruebas de cumplimiento al proveedor, pues probablemente nos puedan estar dando, como decimos vulgarmente, gato por liebre, ¿verdad? Bueno, también gestión de cambios a los equipos nuevos o a los equipos existentes. ¿Qué sucede muchas veces? Que compramos un equipo muy bonito, de nuevas tecnologías, de altísima calidad, compatible con los sistemas de limpieza, etcétera. Pero cuando tenemos que hacer una reparación, agregamos una refacción que no es del mismo material. Y entonces empezamos a tener oxidación, empezamos a tener nichos, empezamos a tener fugas, etcétera, ¿no? Tipos de soldadura, nos dice Liz. Muchas gracias, Liz. Nos pregunta Doris, en este punto es necesario validar in situ el proceso, por ejemplo, calor, frío, radiación. Perdón, Doris, me perdí, a lo mejor hablabas del punto anterior. Sí, por supuesto que sí. Es necesario validar estas condiciones. En el uso de equipos también. Acuérdense que, por ejemplo, cuando hacemos una validación, cuando estamos hablando de HACCP y hacemos una validación de nuestros PCCs,
debemos de considerar aquí dos variables. Uno, la información científica o teórica, y dos, la capacidad de nuestros equipos de llegar a esas condiciones, ¿verdad? Como dice Doris, de alcanzar cierta temperatura, de operar bajo estas condiciones teóricas. Entonces, sí, claro que sí, Doris. No aparece como tal en este requisito así, perdón, pero es algo que se nos pide en HACCP. Voy a tomar un poquitito de agua. Ay, discúlpeme. Todo el día hablando. Bueno, y también otra cosa que entra aquí, que es completamente nueva, es el procedimiento de la puesta en marcha. Ya sea que el equipo, por ejemplo, entre en desuso, porque a lo mejor la producción que yo tengo no demanda este producto, entonces entro en desuso. O quizá en mi equipo, partes del equipo salen fuera del área productiva, incluso fuera de la planta, para recibir mantenimiento, limpieza, etcétera. Cuando regresan al área, debe de existir un procedimiento de puesta en funcionamiento que asegure, uno, que no nos van a quedar piezas sueltas, dos, que esas piezas que llegamos a desarmar de nuestros equipos son manipuladas de manera inocua, por ejemplo, que no las ponemos en el piso, que no las llenamos de grasa, etcétera. Y aquí se incluye este checklist pre-arranque, ¿no? Que normalmente, pues este sí es un requisito que ya veníamos manejando. Este requisito, como les comentaba, a mí me gusta bastante, y se me hace como parte de la conciencia humana que debemos ya de empezar a desarrollar como fabricantes de alimentos. La pérdida y el desperdicio de alimentos. Fíjense aquí en esta gráfica que les conseguí, esta imagen del 2001, pues nos habla de la cantidad de toneladas, en millones de toneladas por país, ¿no? Y aquí vemos algunos de los nuestros, ¿no? Por ejemplo, acá abajito está Colombia, un poquito más arriba está México, Brasil. Entonces, pues sí debemos de tomar mucho esta conciencia. Aquí nos piden tener una política y objetivos para reducir la pérdida y desperdicio de alimentos. También debemos de gestionar de manera adecuada las donaciones y productos para empleados, siempre manteniendo la trazabilidad y obviamente que puedan ser consumidos. O sea, no, a veces pasa, ¿no? Que decimos, bueno, este producto ya no cumple para venta, pues véndelo a los empleados, ¿no? O dónalo. Se puede hacer siempre y cuando no sea, por ejemplo, un producto contaminado con metales, con salmonela, etcétera, ¿verdad? Si el defecto es simplemente quizá una cuestión de peso, una cuestión de llenado, una cuestión de calidad, sí se puede hacer siempre y cuando no afecte a nadie, ni siquiera a los animales, a las mascotas o a los piensos. Y también aquí se maneja la parte de gestión de excedentes, que también es un término que ya se utiliza en la industria, y gestión de subproductos. El siguiente requisito nos habla de los requisitos de comunicación, que viene inmerso y también existe dentro de ISO 22000, existe un requisito que nos habla de la comunicación interna y externa. Aquí nos habla básicamente de la comunicación que debemos de tener con el organismo de certificación en caso de tener algún acontecimiento relevante. ¿Qué puede ser un acontecimiento relevante? Que se cayó el techo de la planta, que explotó un tanque, que a lo mejor en COVID perdimos o temporalmente a la mitad de los operadores o tuvimos que descansarlos, ¿no? Etcétera. Entonces, estas situaciones las debemos de comunicar al organismo de certificación en caso de detectar fraude alimentario, en caso de que algún procedimiento judicial se esté efectuando en la empresa o con algún miembro de la compañía. Y en caso de alguna situación de riesgo. Todo esto debemos de comunicarlo al organismo de certificación en un plazo no mayor a 3 días hábiles. Eso también ya es algo que los otros esquemas ya también abordan, ¿verdad? Es SQF desde hace mucho, y BRCGS lo abordó apenas en el cambio a la versión 9.
Y el último requisito nos habla de los requisitos para las certificaciones multisitio, que aquí básicamente se enfoca en que los auditores deben de ser auditores competentes. Para ser un auditor competente, ahí la propia norma o los propios requisitos adicionales nos marcan números de horas, el curso que debemos de tomar, que debe estar basado en ISO 19011. Y los auditores deben de cumplir con los principios de auditoría. Uno de los principios de auditoría es ser independiente al área que estamos auditando o no tener conflictos o intereses encontrados. Bueno, esto es con respecto, compañeros, a los cambios en requisitos adicionales. Me quedan 2 diapositivas que hablan de otros cambios. Aquí, derivado también de la pandemia, GFCI se da el permiso de hacer auditorías mixtas. Esto quiere decir que podemos hacer una parte de la auditoría de manera virtual o remota y otra parte en sitio. No se permiten las auditorías al 100% virtuales, ¿verdad? Por obvias razones. Entonces, se puede dar la auditoría de manera convencional, 100% en la planta, 100% en el establecimiento, o podemos optar por estos esquemas virtuales, siempre y cuando vayan acompañados de su complemento en sitio. Se está apostando mucho, ¿verdad? Por el uso de los códigos QR, que simplemente, pues en una toma de imagen, nos da toda la información de origen, específicamente aquí, de los certificados de tercería. Cambia la parte algunos cambios en procesos de los organismos de certificación. Viene también esta información en la página de FCC 22000 por si ustedes quisieran ahondar en esta información. Y otra parte importantísima es que ya no necesitamos estar aprobados por FCC 22000 para poder impartir capacitación de FCC 22000. A mí esta noticia, bueno, me encanta porque para poder ser un instructor aprobado normalmente había que pagar una cantidad bastante alta. Ahora, incluso cuando yo empecé a estudiar estos cambios, yo no entendía por qué estaba tachada esta parte de requisitos para los organismos de entrenamiento. Y bueno, creo que la pregunta del millón y que todos seguramente tienen, a ver, perdón, voy a hacer aquí me están mandando una pregunta, me dice Carlos, la parte de desperdicios me genera duda. Si un producto como tal en cada proceso saca un subproducto y ese subproducto otro, a tal punto que se aproveche casi en su totalidad, ¿entraría de igual forma esta parte de políticas? Sí, exacto. O sea, quizá en este caso, como tú lo manejas, ustedes ya tienen muy claro una política o incluso indicadores o ambos, ¿verdad? Que nos permitan medir, que nos permitan reducir, que nos permitan mejorar. Habrán algunas empresas que no tengan ni idea, no tengan indicadores. Entonces, en este caso, Carlos, lo único que habría que hacer sería formalizarlo, o si ya lo tienen formalizado y documentado, pues listo, ¿no? Prácticamente estarían cumpliendo con el requisito. Entonces, la pregunta que supongo que todos ustedes tienen es, ¿a partir de cuándo entra esta versión 6? A partir del 1 de abril del año en curso. Entonces, si ustedes tienen programada una auditoría bueno, ya estamos en mayo, ¿no? Si ustedes tienen programada una auditoría para agosto, para junio, julio, para mayo, entonces ya les van a auditar los nuevos requisitos. Normalmente las normas dan un periodo de gracia para que podamos adaptarnos. Este periodo de gracia se cumple, o bueno, se cumplió el 1 de abril. Entonces ya ahorita deberíamos de tener en teoría todos el cumplimiento a los cambios. Y bueno, compañeros, ya como les decía Edgar, aquí pues el pequeño comercial, ¿verdad? Tenemos un curso completo de FCC 22000 que ya el detalle se los podrá pasar Edgar de las fechas, los horarios, etcétera.
Y por último, pues vamos a abrir un poquito el foro para preguntas y respuestas. Nos dice Rosy, en todo caso, es diferente a la política de calidad. Sí, exactamente, Rosy, muchas gracias. ¿Verdad? La política de calidad, pues integra todos los procesos de la organización. La política de desperdicios se enfoca hacia justamente la reducción de los desperdicios y tener objetivos que nos permitan cuantificarlo. Muy bien, chicos, pues creo que he contestado algunas preguntas a lo largo de la exposición. Si hay alguna pregunta adicional, pues adelante, la podemos hacer aquí anotándola en el chat. Hola Moni, tengo yo una duda. Sí, Edgar, Explícame adelante. cómo está eso de que tenían que ser avalados por FSC, por FSC los que daban cursos. ¿A qué se da Sí, eso? al final de cuentas, son organizaciones que pues no son de la caridad, ¿verdad? Entonces, Ujú. pues al final de cuentas es un negocio. Y sí eran bastante elevadas las tarifas. Dependía mucho del número de instructores O sea o del que número de para instructores. su grupito de amigos, ¿no? Te certifico para que tú, que tienes acceso, pues puedas dar el curso, ¿no? Ahora ya no se requiere. Ahora ya lo puedes dar tú. Exactamente, eso es una noticia que, bueno, pues nos favorece a muchos, ¿no? Ujú. Ok, muchas gracias, Moni. Platícame, Moni, ¿en cuánto tiempo se implementa un FSC para una empresa mejor que tiene un proceso productivo de 25 a 30 a 50 personas? ¿Cuál sería el tiempo si la dirección está involucrada con recursos y con tiempos? Bueno, eso es vital, ¿verdad? Eso sería el punto número uno, el compromiso de la dirección. Habría que analizar ahí nada más cuántos productos tienes o cuántas familias de planes HACCP tienes, el diagrama de flujo y qué tan robustos son los programas ya implementados. Normalmente lo que se hace, pues, es un diagnóstico en donde encontramos el nivel de brechas o de gaps entre lo que tenemos y lo que debemos de cumplir. Se hace normalmente un plan de acción que yo les diría que el plan más largo que yo he ejecutado en alguna compañía grande, cuando la dirección está involucrada, es de un año, Ok, más o menos. muchas gracias, Moni. Pues, ¿quién más tiene dudas, preguntas, alguna sugerencia, muéganos, cacahuates o algo que ven? Ah, no. O algún comercial ¿Algún también, ¿verdad? comercial? Sí, ¿no? Dice, mis respetos, Lisbeth, por su competencia. José Javier González desde Culiacán, México. Saludos a todos. Y Arelsi Vázquez, encantada con la presentación. Muchas gracias. Lisbeth escribe muy buena. Rosa, ¿a qué tipo de empresas deberían contar con FCC 22000? Te preguntan, Moni. Bueno, esta es una pregunta muy interesante. FCC 22000, como tiene su raíz o su base en ISO 22000, en una norma ISO, es integrable con otros esquemas ISO, por ejemplo, con esquemas de certificación ambiental como ISO 14001, como ISO 45001, o de calidad, ¿no? Entonces, estas empresas que ya tienen a lo mejor algún avance o alguna certificación en alguna norma ISO, pues les conviene simplemente integrar la parte de inocuidad. Básicamente, la gran diferencia está en la cláusula 8, que nos habla de la operación, que nos habla de HACCP en la parte de los programas de prerequisito y en la parte de los requisitos adicionales. Todos los elementos de gestión ya los tendríamos integrados en cualquier otra norma ISO. Que recordemos que las normas ISO tienen su estructura de alto nivel, que prácticamente pues son los mismos requisitos o son las mismas cláusulas, ¿no? Obviamente, pues con algunas diferencias entre ellas. Entonces, ¿cuáles son las empresas objetivo? Aquellas que tienen algún desarrollo avanzado en cuanto a cualquier norma ISO. O cualquier otra, aunque no se tenga ningún desarrollo, ningún avance, cualquier empresa de alimentos, de empaques, pudiera también pues adoptar este esquema de certificación. Muy bien, Moni. Mira, dice aquí Lisbeth. Lisbeth. Me agradó mucho. Gis Brito, excelente exposición. Lisbeth también nos
quiero pensar que agregó la idea de la palabra con su palabra control y luego Gabriela Tinoco, muchas gracias, fue excelente. Jorge Calderón, excelente presentación, saludos desde Maule, Chile. Doris, muy precisa y clara la presentación, muchas gracias. Miguel Lemus dice, teniendo FSS 22000 versión 6, ¿daría chance a ya no certificar esos 9000 porque agregó la parte de calidad? Bueno, esta es una pregunta que tiene un poquito más que ver con la parte de requisitos de los clientes. Habrán algunos clientes que su enfoque no sea alimenticio y que te digan, a mí no me interesa, ¿no? Otra cosa, yo quiero que tengas ISO 9001. Entonces, tiene un poquito que ver ahí con los requisitos de los clientes. Muy bien, Moni. Luego dice Rosa, muchas gracias. Astrid Ramírez te pregunta, muchas gracias por la información. Duda, ¿por qué elegir FSC contra otros esquemas? Pues aquí tiene mucho que ver como la cultura, como el trasfondo de la compañía. Algo que a mí me agrada bastante de FSC 22000 es que parte de un contexto, que no consideran otros esquemas que pueden ser como a lo mejor punteros, como BRCGS, no considera la parte del contexto. FCC 22000 nos da la oportunidad de comenzar a desarrollar nuestros procesos basados en el contexto interno y externo. Y ese es un gran beneficio, porque de ahí entendemos como muchas cosas o como algunas excepciones. Entonces, teniendo en consideración nuestro contexto, podemos como justificar o tomar decisiones más acertadas. Otro punto del que habla FCC 22000 y no los demás esquemas es la gestión del cambio. Además, bueno, pues obviamente la parte de ISO tiene una gran experiencia en cuanto a requisitos de gestión y a este círculo de la mejora continua que yo les hablaba en un inicio. Ok. Ahora, Moni, tengo yo otra pregunta. Sí, Según los estándares certificables, ¿cuál es dame los tres primeros estándares certificables en la industria? ¿Cuáles son los que piden más los clientes como Nestlé, como Kellogg's, como Unilever, como esos clientes? son BRCGS. En primer lugar, ¿sería él ese? Todavía FCC 22000 está por arriba en número. Está la que tiene más crecimiento es BRCGS. Entonces sería FCC 22000, BRCGS y SQF. Ah, ok, listo. En Europa se utiliza bastante IFS, IFS. que es un Ok, estándar alemán. ok, muy bien. Luego dice Daniel HN, muy clara la presentación. ¿Cuándo tendremos la información del curso? Pues yo nada más estoy esperando que alguien me comparte el temario y el objetivo y ya próximamente estamos. Pero yo creo que viene todo el estándar FSC. Ya me dio acá la señorita Mónica los costos que hay que pagarles. Obviamente, pues hay un tema de eh, económico que tengo que ajustar yo con el tema de la mercadotecnia y todo lo que debemos de gestionar para comercializar el curso. Y pues bueno, yo les convertiré la información en LinkedIn o en todas las redes sociales que tiene aquí ISO Intercontinental. Luego dice Vicky Aguilar, felicitaciones Moni por la amplia experiencia, excelente presentación. Para mí es un tema nuevo. Miriam Torres, muchas gracias, ha sido una excelente presentación. Lisbeth, sí, ese tema es súper amplio y profundo. Verónica, excelente presentación. El iPhone de Javier nos escribe y dice excelente de nuevo. Muchas gracias, Lisbeth. Luego Alfredo Ochoa, muy interesante webinar. Se nota que Mónica domina el tema. Sí, la verdad, sí. No, en este inter de conocer a gente de otros países, me he llevado muchos chascos, la verdad. Por eso todos se dicen que son expertos, todos dicen que dominan y a la mera hora, pues ya mejor. Digo, mejor vámonos a hacernos un lado y vamos sabiendo. Pero es que yo necesito conocerlos a través de los webinars para ver si realmente dominan el tema y empezar a conocer a ustedes con algunas sinergias. Pero si luego cuando yo digo, no soy experto en todos los temas, he implementado algunas normas, pero luego a veces se da uno cuenta cuando la gente conoce y domina el tema, que cuando uno apenas acaba de leer la norma y ya te queda el webinar sin la experiencia, entonces sí, a veces sí, discúlpenme los que
han estado conmigo en estos 5 años, pero sí me he llevado muchos chascos últimamente, de que todos se dicen expertos, en la mera hora cuando los entrevisto para un proyecto, para un curso, pues ya es cuando ya uno se da cuenta que pues no tienen las competencias necesarias. Y no es malo, simplemente pues bueno, se trata de ir desarrollándose, ¿no? Luego dice Miguel Lemus, ¿cuánto tiempo adicional se agregaría en auditoría de certificación de FSC 22000, versión 5 a versión 6? Quiero pensar que es así la pregunta. Pues en realidad no debería de cambiar el cálculo si tus procesos siguen siendo los mismos, si tus planes HACCP siguen siendo los mismos y si el tamaño de tu instalación sigue siendo la misma. En realidad no debería de ajustarse el tiempo. Muy bien, Moni. Lisbeth dice, Nestlé a nivel mundial es FSC 22000, sí. Sí, por Angélica, ejemplo, FCC 22000 está todas las embotelladoras de de Coca-Cola. Coca-Cola. SQF está en Kellogg, por ejemplo. BRCGS lo tiene Bimbo. Bimbo, Marinela, todas las empresas El de grupo. la Moderna también. Angélica María Rubiano dice, gracias por compartir de los estándares de GFSI, que todos son importantes. Personalmente me gusta FSC 22000. Una inquietud, desde tu experiencia, ¿cómo analizas planes de contingencia o emergencia desde el enfoque de gestión de riesgo con inocuidad? Bueno, pues es una pregunta un poco compleja, ¿no? La parte, por ejemplo, de continuidad del negocio tiene que ver no tanto con poder surtir el producto. Cuando hablamos de inocuidad, que cualquier eventualidad, cualquier emergencia, por ejemplo, si se interrumpe los sistemas de agua, de luz, tienen que ver más bien con, a pesar del incidente, poder proveer un producto, poder seguir generando un producto inocuo. Entonces, ese sería como el objetivo de los planes de contingencia o de manejo de emergencias. Muy bien, Moni. Aquí Javier nos pregunta, ¿por qué las agrícolas no solicitan mucho FSC 22000? En general, o sea, en general, la parte de campo, como ustedes saben, al menos acá en México, pues es una parte que no tiene gran recurso económico. Normalmente implementar y certificar este tipo de esquemas sí requiere inversiones importantes. Ahora se abrió una posibilidad para las empresas pequeñas que tienen poco personal o que tienen pocos recursos a nivel inocuidad que se llama Global Markets. El Global Markets no es un sistema certificable, sin embargo, es como el primer paso o el primer escalón donde se implementan algunos programas de prerequisito para el nivel básico y para el nivel intermedio son programas de prerequisito y HACCP. Entonces, al no ser certificable, pues los costos para este tipo de productores o este tipo de empresas baja de manera considerable y suele ser suficiente para los requisitos de los clientes. Entonces, básicamente obedece a un tema económico. Ok, Moni. Luego dice Javier, no, ya. Yalitzi Vázquez, un auditor certificado FSC puede auditar entonces ISO 22000. Sí, Una, correcto. ok. Alfredo Robles, cuando realizas auditorías en FSC 22000, ¿qué le solicitas a la empresa auditar en materia de control de plagas? ¿Qué documentos deben de presentar? En materia de control de plagas, bueno, Antes de que, mira, fíjate, cuando mandé la invitación a LinkedIn, me llegaron varios proveedores de control de plagas. Entonces yo creo que hay que prepararlos porque me ha tocado que cuando implemento un sistema de inocuidad alimentaria, están muy perdidos los proveedores de control de plagas. O sea, pareciera que solamente ellos piensan que hay que llegar a poner los cebos, las trampas y se acabó. Pero sí hay que desarrollar mucho a los proveedores de control de plagas, desde el riesgo, desde la vulnerabilidad, desde todo, porque a veces, híjole, me ha tocado ver colegas en otros, aquí en México y en otros países que, ¿sabes qué requiero esto? Es que no lo sé hacer. Bueno, pues entonces, pues muchas gracias y pues al que sigue, ¿no? Pero bueno, ya contesta, porque sí, ha de ser un proveedor de plagas. Hay que prepararlos. sí, exactamente. También podemos darles específicamente a ellos, pues alguna guía, ¿no? Bueno.
Para la parte de control o gestión o manejo integrado de plagas, antes se decía control de plagas porque lo único que se hacía era matar las plagas que estaban adentro de la empresa. Ahora se gestiona. Como bien lo comenta Edgar, un documento muy importante es esta evaluación de riesgos, que incluye dónde está ubicada la planta, qué tipo de clima está o se vive tanto en el exterior como en el interior. A veces tenemos diferentes climas, por ejemplo, en harineras hace muchísimo calor dentro de la instalación. Puede ser que afuera el clima sea frío, pero si dentro de la planta tenemos altas temperaturas, también hay que considerarlo. La actividad vecinal o ambiental. Si nosotros tenemos a un lado de nuestra planta o dentro de nuestro almacén, tenemos a un lado un vecino que es un rastro, un hospital, tenemos un canal de aguas negras, hay que considerarlo también porque, bueno, esto va a traer cierto tipo de plaga. Las instalaciones que nosotros tengamos, si tienen un buen diseño sanitario o no. Esta evaluación de riesgos normalmente se hace de manera anual, es personalizada, no quiere decir que si yo tengo una planta, o tengo diferentes plantas a nivel mundial, a todas le va a aplicar lo mismo. No, ¿verdad? Si yo tengo una planta en Noruega, pues no le va a aplicar lo mismo que a la de Costa Rica, por el clima, por todo los factores que hemos hablado. De esto se deriva cuáles son las plagas objetivo que vamos a atacar. Estas plagas objetivo deben estar establecidas en un contrato en donde también se establece la frecuencia de las inspecciones y el alcance del servicio. Entonces, uno sería el análisis, ¿no? La evaluación de riesgos. Dos, el contrato. Tres, el mapa de las instalaciones, en donde se establecen el número de trampas y el tipo de trampas que se tengan. Pueden ser trampas, por ejemplo, de cebo, pueden ser trampas de goma, pueden ser trampas de insecto, de feromonas, etc. Otro punto importante es la licencia sanitaria. En cada país, pues se llamará de manera diferente, pero es un permiso que tiene la persona o la empresa para poder gestionar el control de plagas a nivel rural o a nivel urbano. Normalmente se pide también un seguro de responsabilidad civil. En caso de que el controlador de plagas no detecte o no pueda controlar alguna plaga y la instalación se infeste o incluso se pierda producción, pues entra el seguro para pagar esos daños. La capacitación del personal también es un documento auditable. Del personal, no del dueño, no del responsable sanitario, sino de la persona que ejecuta Los el servicios. servicio. Esta capacitación debe de incluir de manera deseable, pues, la biología de las plagas objetivo, y también tener, pues, por lo menos criterios básicos de llenado de registros, de manejo de químicos, de limpieza y de buenas prácticas operativas. O sea, la persona que va a hacer el control de plagas debe saber que no puede comer dentro de las áreas productivas, que no puede a lo mejor rascarse la cabeza y después tocar los equipos, ¿verdad? Etcétera. Otro documento importante, pues es también el seguimiento que se le da a cada una de las visitas. Por ejemplo, si vamos a aplicar algún producto químico para control de plagas, ¿qué producto es? Si está o no está aprobado por la empresa o por el gobierno, en qué cantidades se utilizó, para qué se utilizó, cuál fue el objetivo, y cuáles son los resultados de las inspecciones. Otro documento importante es el análisis de tendencias, en donde podamos demostrar que hemos sido capaces, pues, de disminuir las incidencias de plaga, ¿no? Dentro de la planta o dentro de las áreas productivas o almacenes, la tolerancia a plagas es cero. Podemos tener algunas áreas que nos indiquen alguna actividad inusual. Y básicamente, bueno, el análisis de tendencias, y pues creo que serían los más relevantes. Y a lo Al- mejor yo agregaría Ujú. los umbrales. ¿En qué momento te va a hablar tu cliente de que ya tiene más de 5 ratones? Porque ahí es donde ellos tienen que es la garantía, ¿no? O sea, y eso te platico porque hace 2 años trabajé con la gente de Ferrero y eso es lo que desarrollamos. Que todos los Ujú. proveedores tuvieran los umbrales.
¿En qué momento te voy a hablar a ti como proveedor de plagas para que me vengas a mí a quitar esa presencia que a lo mejor hubo algo inusual? A lo mejor traje yo materiales, la tarimas venía contaminada, el transporte venía contaminado y lo trajo y ya hizo su familia y ahí ya está la plaguita, ¿no? Exactamente. Esto es bastante relevante. Dentro de la planta, dijimos, ¿verdad? No se tolera un número. No podemos decir, ay, puedo tener un ratón. Cero. Fuera de la planta, sí podemos tener estos niveles donde nos estén hablando de las prácticas adecuadas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo a lo mejor un umbral o un threshold de, no sé, ¿verdad? Voy a inventarme un dato. 5 moscas en la esclusa. Y de repente tengo 100 moscas, es porque pasó algo, porque dejamos una puerta abierta, porque alguien dejó un alimento ahí descubierto. Entonces, esto nos da esta indicación de estar corrigiendo. Ah, bueno, este es un documento también importante, el de las acciones correctivas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando tenemos algún hallazgo? Y pues básicamente creo que serían todos, ¿no? Todos los documentos. Pues es correcto. Pues bueno, Moni, ya nos llevamos hora y media. Ya, pues bueno, no sé. Quisiera yo responder todas las dudas, pero bueno, a veces el tiempo y Moni creo que ya tiene bastante ya hablando, entonces creo que sería correcto que todos abrieran sus micrófonos. Es algo que te voy a empezar a hacer ahorita, que todos abran sus micrófonos. ¿Ya los abrieron todos? Bueno, ¿siguen ahí Ya, todavía? ya. No, a lo mejor se quedaron, Entonces vamos a darle un fuerte aplauso que se escuche hasta... ¿Dónde estás, El Moni? 101 es En Fitzgerald. México, Es el Un, concretamente. un aplauso a Moni, por favor. Ah, muchas gracias. ¡Bravo! Llegaremos a eso. ¿Quieres decirnos la naturaleza de esta conducta impropia? Una aventura extra.